Amén. Así en pie vamos a Romanos, no se siente todavía, vamos a leer la lectura de hoy y después tomamos asiento y llegamos a estudiar nuestro estudio. Romanos capítulo 1, estamos estudiando este libro versículo por versículo en los miércoles por la noche y ya empezamos, creo que es la segunda semana aquí en Romanos. Estudiamos ya versículo 1 a versículo 7. Hoy vamos a mirar versículo 8 al versículo 15 en esta introducción de Pablo a estos romanos en Roma, a esta iglesia ya escribiendo esta tremenda carta. Empezamos ahí en versículo 8 hasta el versículo 15 y oramos y entregamos este tiempo al Señor. Versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me ha propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Señor, ahora que vamos a entrar en la Escritura, te doy gracias por esta oportunidad que tenemos. Sabemos que tu palabra tiene poder para cambiarnos y ayudarnos. Y te pido, Señor, que esta noche tú estés con nosotros para ayudarnos a entender esta porción de Escrituras. Que podemos disfrutarla, entenderla, que podemos salir con más conocimiento de ti. Y te doy gracias por lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Empezamos la semana pasada en este tremendo libro de Romanos. No se pierdan ninguna semana de este estudio. Hay mucha doctrina, muchas cosas que Pablo habla y comparte con esta iglesia. El título de esta noche es El deseo de Pablo para visitar a Roma. En capítulo 1 nosotros vemos esta introducción de Pablo escribir esta carta porque no podía llegar a Roma, pues le escribe esta carta. Y ahora vemos que en estos próximos versículos vemos el deseo de Pablo a llegar a estos cristianos en Roma. Por eso yo puse como título el deseo de Pablo para visitar a Roma. Eso es lo que estamos viendo en ese tiempo. No sé cuántos ahora mismo tienen un lugar donde realmente quieren visitar. Dice, en mi mente yo quiero visitar este lugar. No sé, desde pequeño ha tenido un lugar en su mente que tú dices, cuando yo sea mayor o cuando ya me retiro, yo quiero ir a este lugar. Hace ya como 12 años que no ha regresado a mi casa allá en Pennsylvania. Hace mucho tiempo mi familia ha venido acá, pero todavía yo no he regresado a casa allá en Pennsylvania en 12 años. Y es algo que yo estoy deseando, que Dios permite que un día yo pueda regresar a donde yo nací, donde mi corazón está en cuanto de los amigos y muchas personas que conozco, iglesias que conozco allá también. Yo tengo un deseo para regresar a ese lugar. A un lugar en este mundo que yo quiero ir también un día cuando me pongo rico, aunque soy rico en Cristo Jesús, pero cuando tengo un poquito de dinero como Alex tiene ahora,
pues es Dubái, ¿verdad? Dubái es un lugar más rico de este mundo y tiene muchas cosas diferentes allá. Y yo conozco una iglesia allá, quizá voy a llamarle para apoyarle y dejar que William Feliciano me mande allá para visitar ese misionero. Pero ese es mi lugar donde yo, antes que muera, quiero ir allá para visitar ese lugar. No sé en tu mente qué es el lugar tuyo. Quizá tuyo es Arecibo, no sé, o fuera de Puerto Rico, para África o para otro lugar. Pero Pablo deseaba en este libro, más en este primer capítulo, un deseo tan grande para llegar a esta iglesia en Roma. Fue parte de su plan, que tenía ya un plan para llegar y que Roma sea el centro de España y de llevar el evangelio a esta región. A un lugar más que nosotros, cada uno, los que conocen a Cristo, a un lugar donde nosotros queremos llegar más que nada. Y un día, si tú conoces a Cristo, tú vas a llegar a ese lugar que se llama el cielo. Y es un deseo que nosotros llegamos y estamos planificando, estamos trabajando para el Señor y ya somos salvos, tenemos seguridad y ya tenemos ese lugar sellado y vamos a llegar, pero estamos esperando a que el Señor Jesús haga lo que quiera, sus planes para esta tierra. Después decir, yo vengo a buscar a la iglesia, a los creyentes. En ese momento nosotros llegamos a ese lugar donde nosotros también deseamos. Romanos es el libro número 6 del Nuevo Testamento, que vamos todos juntos a empezar en Mateo a llegar hasta Romanos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, ¿ok? No me dejen solo. Otra vez, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Gracias, Alex. Lo hago porque quiero que nosotros entendemos dónde están estos libros. Cuando nosotros la semana que viene decimos Romanos, pues ya vas a ver que Romanos es el libro número 6. Los domingos por la mañana estoy todavía viendo a algunos luchando con Apocalipsis. No sé si conocen ese último libro de la Biblia. Coge su Biblia y lo mira así y lo abre así y ahí está Apocalipsis. Pero yo tengo mapas, qué lindo. Y tengo otra cosa aquí también, pero es el último libro de la Biblia. Y quiero que nosotros conocemos, ¿verdad? Y quizá un día vamos a practicar y decirlo desde Mateo hasta Apocalipsis. Y es un propósito para nosotros entender esos libros. Romanos tiene 16 capítulos en este libro y Romanos es el libro más grande de Pablo. Entre los 13 libros que Pablo escribió, Romanos es el libro que es más grande de los otros, con 16 capítulos. O el tema de Romanos es Evangelio, o podemos decir la justicia de Dios. Lo que Pablo está enseñando o guiándonos a nosotros es con esta palabra Evangelio. Está compartiendo con estos cristianos para enseñarle a ellos qué es el Evangelio, a enseñar esta región por los que no conocen quizás el significado de estas buenas nuevas. Y él empieza, hablamos la semana pasada, la introducción, y él ya comparte el Evangelio, y vemos esta palabra entre todo este libro del capítulo 1 a capítulo 16, y vemos la justicia de Dios en este libro. Sabemos que Pablo está escribiendo mientras que estaba en Corinto, estaba en la casa de Gallo escribiendo estos libros más romanos, pero cuando estaba en la cárcel en Roma, vamos a llegar más adelante, escribió otros libros, pero en este momento está escribiendo Romanos. Pablo manda esta carta con una señora que se llama Febe. Ella es de una iglesia en Corinto y ella estaba preparando a ir a Roma, y como Pablo sabía que ella iba a ese lugar, pues él rápidamente escribió esta carta porque ya sabía que no podía llegar. Todo que quería compartir con ellos lo puso en este libro, la mandó con ella y ella la llevó a esta iglesia. Pablo ahora está en su tercer viaje misionero en este momento,
Y Pablo en este momento, aunque nunca ha llegado, nunca fue a Roma, es un lugar nuevo para él. Y por eso tenía ese deseo. Y vamos a ver que Dios le da ese permiso, le da el privilegio de ir a Roma, pero cuando Pablo va a Roma no es a visitar la iglesia. Pablo fue para Roma porque estaba en la cárcel en Roma. Estaba ahí 2 veces en Roma. Esos son algunos detalles que vamos a repetir para que cuando nosotros pensamos en Romanos, tenemos estos detalles para ayudarnos a recordar de este libro. Ahora, la semana pasada, en versículo 1 al versículo 7, para recordarnos, después brincar ahí al versículo 8, que ese contexto y va todo junto, por eso siempre damos el contexto. Hablamos o contestamos 3 preguntas sobre la introducción de Pablo. Número 1, ¿quién es Pablo? En versículo 1. Número 2, ¿qué es el Evangelio? En versículo 2 a versículo 6. Y después, a quién Pablo escribió en versículo 7. Pablo presenta a él mismo, a esta nueva iglesia que nunca ha visitado, y empieza a dar características de él, detalles de él mismo. Dice primeramente que eres un siervo de Jesucristo. Después dice, soy llamado a ser apóstol. Y número 3 dice que es apartado para el Evangelio de Dios. Después Pablo presenta el Evangelio a los romanos. Dice que el Evangelio fue prometido por los profetas. Miramos algunos versículos en el Antiguo Testamento como Isaías, los que daban profecía de Mesías que venían en el futuro. En Isaías era 700 años antes de venir el Mesías. Isaías dio una profecía que venía Jesús. Pablo dice que el Evangelio es acerca de Jesús. Pablo nos enseña que Jesús está parte del linaje de David. Jesús fue dado poder por su resurrección. Y Pablo recibe la gracia y el apostolado por el Evangelio. Dice que el Evangelio le lleva a obedecer y le da fe. Y dice Pablo, por el Evangelio somos llamados a ser Jesucristo. Eso es lo que nosotros ya hablamos desde el versículo 1 al versículo 7. Y Pablo dice que escribió todo esto a los que están en Roma, en versículo 7. Ahora llegamos a nuestro pasaje de versículo 8 al versículo 15. Y quiero ver 3 cosas sobre Pablo y los romanos. Número 1, vamos a ver su fe. Número 2, su oración. Y número 3, su deseo. Su fe, su oración y su deseo. Pero rápidamente quiero repasar versículo 7 para después entrar en versículo 8, porque versículo 7 nos da la entrada, aunque nosotros la estudiamos ya la semana pasada. Quiero entrar con versículo 7, después estudiar versículo por versículo, de versículo 8 al versículo 15. Dice Romanos capítulo 1, versículo 7, a todos, está diciendo a quién está escribiendo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora vemos, número 1, vemos la fe. Versículo 8 dice, primeramente, lo primero que Él va a hacer, dice, primeramente doy gracia a mi Dios mediante Jesucristo, con respeto a todos vosotros, de que nuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo aquí está demostrando su agradecimiento por el testimonio de esta iglesia en Roma. Dice ahí, vuestra fe.
se divulga por todo el mundo. Ahora, mundo ahí en ese versículo no está hablando de todo el mundo completo, está enfocado en el imperio de Roma. Entre toda esa región donde está Roma y alrededor de ellos, esta iglesia, fueron conocidos. Todos vieron la dependencia que ellos tenían en el Señor. Vieron que este grupo de cristianos en Roma creían en Jesús. Esta palabra divulga significa que llega a conocimiento de muchas personas. Cuando dice vuestra fe se divulga, significa que su fe ha llegado al conocimiento de muchas personas. Fueron conocidos. Muchos en Roma sabían que esta iglesia creó en Jesús. Tenía un testimonio. Tenía algo que ellos hacían y muchos hablaban de ellos. Y Pablo, en los lugares que él iba y visitando, escuchaba de esos cristianos. Y su fe en Cristo, eso estaba en muchos lugares y escuchaban el testimonio de ellos. Esos cristianos se hicieron famosos por creyendo en Jesús. Ahora, en ese tiempo tú tienes que entender que en Roma era un lugar bien difícil en cuanto para cristianos. Y los líderes pues le daban persecución a los cristianos. Y si tú eras un cristiano allá, pues fue difícil para vivir. Y por eso estaban conocidos, porque decían, wow, hay cristianos en Roma. Aunque el rey está persiguiendo a los cristianos y todas estas cosas están contra de ellos, todavía hay un grupo que dicen que creen en el Señor. Y por eso le conocían a ellos. En medio de eso, ellos compartían el Evangelio. Y su testimonio y el mensaje que ellos predicaban, que es el Evangelio, llegó a muchos lugares alrededor de ellos. Hermanos, qué bendición es cuando una iglesia es conocida por su fe y su amor en Cristo. Qué bendición es si conocen a nosotros, Iglesia Bautista Nueva Vida. Es una iglesia que demuestra su fe y demuestra el amor de Cristo a la comunidad. Hermanos, qué bendición sería si fuimos conocidos así, nuestra iglesia. Eso me lleva a pensar esta noche, y quiero que escuchen bien, hermanos, ¿qué barrio París y Balboa piensa de nosotros? Los que están afuera de esta iglesia, que caminan en las calles a Mr. Espeso y miran a esta iglesia, ¿qué es lo primero que ellos piensan de este edificio, esta iglesia? Cuando yo empecé aquí 10 años atrás, algunos pensaban que esto era un hotel, porque no había rótulos. No había nada que describía que era una iglesia, solamente a lo que tuvimos allá en el templo de jóvenes, que dice Iglesia Nueva Vida. Y yo una vez estaba en Mr. Espeso y una persona me preguntó, ¿ese edificio es un hotel? Porque no, la cruz que nosotros pusimos no estaba ahí, solamente un edificio. Y pues algunos caminaban pensando que ni era una iglesia. La comunidad ni sabían que este edificio era una iglesia. Pues quizá había algunos, pero cuando miran no había nada diciendo que esta iglesia era una iglesia. Este edificio era una iglesia. Hay muchas iglesias que son conocidas con cosas negativas. Esa iglesia está llena de hipocresía. Quizá una persona viene a la iglesia y se van y empieza a hablar de nosotros, y en la comunidad dicen no vayan a esa iglesia porque esa iglesia está llena de personas hipócritas. Después la iglesia es conocida como otros la miran y hablan de ella. Hay iglesias que conozco, dice, esa iglesia pide mucho. Esa iglesia siempre está pidiendo. No van allá porque ellos están pidiendo. Y se hace más difícil para otros venir
cuando hay una reputación en esa manera negativa. Ojalá que nosotros, Iglesia Bautista Nueva Vida, no tengamos una reputación negativa, pero una iglesia puede tener una reputación neutral, que la comunidad ni sabía que la iglesia existía. No saben nada de ellos, no saben lo que creen. La Biblia dice que tenemos que ser una luz aquí, alumbrar para que la comunidad vea que esta iglesia es la luz que nos va a guiar a la salvación, que ellos conozcan que pueden venir a la luz en medio de la oscuridad de este mundo. Significa que la comunidad tiene que ver que estamos aquí cuando hay luz, que ellos vean que Iglesia Bautista Nueva Vida está aquí presente en la esquina de cuando nosotros pasamos tratado. Lo que yo digo es que estamos al frente de Mr. Special. Ya yo estoy diciendo Special, Mr. Special. Aquí en Puerto Rico es Special, Mr. Special. Dice, sí, Mr. Special en el pueblo, ahí estamos. Oh, sí, yo conozco esa área. Oh, sí, yo sé ese edificio al frente grande. Sí, ahí estamos nosotros. Nuestra iglesia, Iglesia Bautista Nueva Vida, debe ser una iglesia que tenga una reputación positiva. Debe saber por qué estamos aquí. ¿Por qué esta iglesia está aquí en la esquina de esta comunidad? ¿Qué es nuestro propósito para ayudar o para estar? ¿Qué predicamos? ¿Qué creemos? Deben saber. Debemos saber o debemos ser un pilar en la comunidad. Aunque ellos no vengan a nuestra iglesia, aunque no son miembros de esta iglesia, debemos ser un pilar aquí en la comunidad. Que sea una iglesia que ayudamos la comunidad. Y aunque ellos no vienen, ellos saben que esta iglesia estaba dando comida a los deambulantes. O esa iglesia tiene día de niños donde ayuda y trae regalitos a niños. Y saben que nosotros estamos ayudando y queremos compartir y queremos alcanzar a la comunidad. Que ellos vean que nosotros somos así. Siempre tocando puertas, compartiendo el evangelio. Oh, wow, esa iglesia ahí en la esquina, Nueva Vida, ellos siempre vienen a mi casa. Ellos me dieron un tratado la semana pasada y estaba aquí 6 meses pasado. En vez de decir, yo nunca he escuchado de esa iglesia. Esta comunidad aquí en Barrio París y en Barrio Balboa debe conocer quién nosotros somos. Deben conocer por qué nosotros estamos aquí, que nosotros podemos alcanzarle a ellos a ver si hay necesidad y que nosotros podemos ayudar a los otros que están alrededor de nosotros para que seamos una luz. Hermanos, cuando nosotros mismos invitamos a nuestros amigos, ¿qué eso dice de nuestra iglesia? Cuando nosotros no invitamos a nuestros amigos. No sé cuánto fue la última vez que tú invitaste a su amigo a la iglesia. O quizás sus amigos o vecinos o familiares ni conocen que tú vienes a esta iglesia. Pero ¿qué ellos pueden decir de su iglesia? Oh, sí, mi mamá o mi papá va a esta iglesia, es una tremenda iglesia. O mi papá, mi mamá, o mi abuela, o mi abuelo, o mi amigo va a esta iglesia, es una tremenda iglesia. O dice, mira, no vayan allá a esa iglesia. A veces no invitamos tristemente porque quizás estamos avergonzados. Hermanos, ¿tú estás avergonzado de tu iglesia? Y por eso no está invitando a otro, porque no quieren que venga y vean la iglesia o vean en la manera que nosotros predicamos, porque predicamos del infierno y predicamos del pecado y no quiere ofender a sus vecinos. Pues no venga a mi iglesia porque... Y a veces no invitamos, quizás estamos avergonzados. No venga porque lo siguiente, debemos invitar a otros a venir a nuestra iglesia. Quizás tenemos una mala reputación
y no quieren que otros conozcan que tú vienes aquí. Tú sabes, otros pueden hablar más de nuestra iglesia y dice, mira, tú estás en una conversación y dice, mira, yo escuché algo de esa iglesia ahí al frente de mi espejo, y tú estás en esa conversación y dices, wow, yo no voy ahí, aunque tú eres un miembro de esta iglesia, un maestro de escuela dominical, tú dices, yo no voy ahí porque están hablando de nuestra iglesia de una manera negativa. ¿Qué es algo bueno que tú puedes decir de tu iglesia? Si una persona vienen a ti y dicen, dime algo de tu iglesia. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente de tu iglesia? ¿Algo positivo o algo negativo? ¿O algo neutral? Debemos amar nuestra iglesia, debemos traer a otros a nuestra iglesia, debemos estar orgullosos de nuestra iglesia, debemos amar a nuestra iglesia para invitar a otros que vengan también. La iglesia de Roma fue una iglesia que fueron conocidos de hermanos que creyeron en Jesús. Vimos, número 1, esa fe que ellos tenían, que otros alrededor de ellos, y Pablo estaba dando gracia por su testimonio. En número 2 vemos la oración en versículo 9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Recuerda que nosotros estamos en esta introducción de este libro. Está dando su salutación y ahora está diciendo a esta iglesia que Él está orando por ellos, pero lo dice en una manera para que ellos conozcan que Dios es el testigo de sus oraciones a esta iglesia. Pablo está diciendo que yo oro por ti. Si tú conoces otros libros que Pablo escribe, él siempre menciona en el principio que está orando gracia y paz y que está orando por ellos. Pablo era un hombre de oración. Pablo amaba a los hermanos, él amaba a los líderes de la iglesia, él mandaba ese amor, esa oración siempre para ellos. Pero Pablo dijo 2 cosas para que ellos crean que Pablo oraba. Primeramente, ahí en versículo 9 dice, porque testigo me es Dios. Mi si inglés, me si español. Pablo sabía que es fácil decir que va a orar por una persona, después olvidar. Pablo no quería que ellos pensaban que Pablo solamente está diciendo que estoy orando, pero nunca ora. Y él dice, mira, porque testigo me es Dios, que yo estoy orando por ti. Hermanos, esto es algo común en la iglesia. Nosotros lo decimos también, yo estoy orando por ti. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste a una persona en la iglesia, estoy orando por ti? Si estamos diciendo a una persona que estoy orando por ti, tenemos que hacerlo. Muchas veces lo decimos porque es algo cristiano para decir, algo espiritual para decir, yo estoy orando por ti, pero en el próximo momento ya se olvidaron de orar por ellos. Y peor, dice que oraste por una persona y nunca lo hiciste. Hermanos, si le dice a una persona que va a orar, oren por ellos. Porque esa persona está descansando en que esta otra persona está levantando mi petición, está levantando mi salud, está levantando mi tribulación al trono de gracia por mí, está intercediendo por mí. Y si nosotros vamos a decir, yo estoy orando por ti, tenemos que hacerlo. Es importante. Ellos también están tranquilos sabiendo que una persona está orando por ti. Hermanos, cuando una persona viene a ti, te dice, estoy orando por ti, tienes esa tranquilidad sabiendo que otro está levantando a ti tu petición al Señor.
La verdad es que esa petición no llegó, porque las personas no están orando, no están llevando esa petición al trono de gracia. Misioneros depende en la iglesia que ellos estén orando. Si tú dices, yo oro por los misioneros, ojalá que tú estás orando por ellos. Porque ellos en diferentes países están dependiendo que Iglesia Bautista Nueva Vida no solamente está apoyándole en las finanzas, pero están orando por ellos. Y ellos están dando gracia que nuestra iglesia está orando. Pero qué triste es que la iglesia diga, yo estoy orando por ti, pero en la iglesia nadie está orando por los misioneros. Si vamos a decir que estamos orando por ellos, vamos a orar por ellos. Ellos necesitan esa oración. Hermanos, me atrevo a decir esta noche que hay muchos hermanos en la iglesia que no están orando por los misioneros. Hay muchos en la iglesia que ni saben cuántos misioneros nosotros tenemos. Hay muchos en la iglesia que ni pueden decir quién son nuestros misioneros. Y si tú no sabes cuántos tenemos y quién son, yo dudo que tú estás orando por los misioneros. Por eso nosotros empezamos el año pasado, William Feliciano, a compartir los domingos por la mañana, a repetir, a leer las cartas para que nosotros podamos conocer quién ellos son. Quizá, William, nosotros tenemos que cada otra semana ir por la lista, los 16, y empezar a dar sus nombres para que esos nombres se queden en nosotros y durante la semana podemos orar por ellos. También creo que es importante, ojalá que lo están haciendo, orar por su iglesia. Si tú eres miembro de esta iglesia, tú debes estar orando por tu iglesia. Y su pastor confía que hay miembros en la iglesia que están orando no solamente por la familia pastoral, pero para los eventos, las actividades, las cosas que están pasando y que hermanos están orando y levantando la iglesia al Señor. Pero me atrevo a decir esta noche también que hay muchos en nuestra iglesia que no oran por la iglesia. Si nosotros realmente estamos orando como iglesia a Dios por esta iglesia, Dios hacía muchos cambios. Podemos ver muchos cambios en la iglesia llena, si realmente estamos en rodillas orando por nuestra iglesia. Necesitamos que los hermanos estén orando, no diciendo estoy orando por la iglesia, pero realmente orando por las necesidades de la iglesia para que Dios provee. Por eso esta semana de avivamiento, si nosotros realmente sacamos esa media hora y oramos y ponemos nuestro nombre en esa lista, yo espero que cada uno va a tomar ese tiempo para orar. Y si nosotros hagamos esa semana y se llena esa lista completa, yo estoy seguro que la campaña el sábado y domingo, Dios va a hacer algo grande en nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos que todo esté orando. Si tú realmente crees que Dios puede dar avivamiento a nuestra iglesia y estamos orando por eso, Dios va a obrar en nosotros. Pero tenemos que orar por nuestra iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que oraron por su matrimonio? Muchos matrimonios están pasando por tiempos difíciles porque no se oran juntos y no están orando uno por otros. ¿Cuántas familias están orando juntos? Familias están teniendo tiempos difíciles porque no están orando juntos. Lo que estoy diciendo, hermanos, esta noche es que tenemos que orar. Es importante nosotros estar orando, no un minuto cada día, pero realmente pidiendo, rogando a Dios que Él obre en decisiones. Si una persona que manda por WhatsApp que está diciendo a una petición, ojalá que nosotros estamos orando por esa petición, porque ellos están confiando en eso. Orar por la iglesia, orar por misioneros, orar por los matrimonios, orar por las familias, orar por los nietos. Si nosotros solamente realmente pasamos oración por nuestras familias, Dios puede
hacer grandes cosas en nuestra familia, pero tenemos que estar orando. Ahora más que nunca, iglesia, tenemos que estar en rodillas, hablando con Dios y pidiendo que tenga misericordia sobre nuestras familias, porque si no el mundo va a captar a sus nietos rápidamente y tenemos que orar que Dios le dé protección a cada uno de ellos. Hermanos, ojalá que tú puedas decir esta noche, porque testigo me es Dios. Pablo dijo esto para que la iglesia conozca que si él está diciendo yo estoy orando por ti, está diciendo porque testigo me es Dios. Que esta noche tú digas, porque testigo me es Dios, que yo estoy orando por la iglesia, que yo estoy orando por misioneros, que yo estoy orando por mi matrimonio, porque yo estoy orando por mi familia, por mis nietos, y Dios es un testigo. Hermanos, si yo le pregunto a Dios en este momento, ¿qué es la vida de la oración de Ángel García, o de Belio Mojica, o de Edwin? ¿Qué Dios me dirá de ti sobre su oración? Quizá me dice a mí, Ángel, ¿quién? Ángel García. Yo no he escuchado la voz de él en mucho tiempo. Yo sé que no es así, Ángel, espero que no, pero quizá Dios pueda decir eso de ti. Alex Roa, hace tiempo que he escuchado esa voz. Pero que diga, oh, Evelio, sí, hablamos esta mañana. Yo le conozco bien. Tenemos esa relación y hablamos juntos todo día, durante el día. Porque testigo me es Dios. También Pablo dice, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Está hablando de Dios en el versículo anterior. La descripción de Dios. Pablo le sirve a Dios por predicando Cristo toda su vida. Que ellos entiendan que Dios es testigo de su oración. Vimos número 1 su fe, vimos número 2 su oración. Ahora desde el versículo 10 al versículo 15 vemos este deseo de Pablo llegar a Roma. Dice en versículo 10, rogando de que alguna manera tengo al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Primeramente ahí en versículo 10 vemos esta palabra rogando. Demuestra su deseo para verle a ellos en Roma. Parece por el texto que vamos a ver que él trató a ir allá una vez, pero no pudo. Y Pablo está orando que sea la voluntad de Dios para llegar. Pablo no puso su propia voluntad más alto que de Dios. Pablo podía quizás en su manera llegar a Roma, pero él estaba esperando a la voluntad de Dios, que Dios abra la puerta para él ir. Él esperó, dio su oración, él esperó para que Dios abra la puerta. Vimos que ya una vez no la permitió, pero todavía tiene ese deseo a ir a Roma, pero está esperando la voluntad. Dice, por la voluntad de Dios. No dice por la voluntad de Pablo, por la voluntad de Dios. Quiere ir allá. Muchas veces nosotros hacemos eso en nuestra vida. Oramos por algo, pero después hacemos nuestra voluntad. Hermanos, quiero que pienses sobre una petición que tenga delante del Señor en este momento. Tú estás orando fielmente por esa petición. Tú estás realmente esperando la voluntad de Dios. O ya es tiempo de decir, yo estoy cansado de esperar, ya yo voy a hacer mi voluntad. A veces no esperamos para ver la voluntad de Dios. Y Pablo quería compartir su fe con ellos y quería animarles a los creyentes. Y aunque Pablo no fue a Roma, conoció muchos de ellos, porque sabemos que algunos de ellos lo conocía por nombre, y vemos eso en el final, y muchos de ellos fueron de otras iglesias que Pablo ya estaba y llegaron a Roma. Aunque él nunca ha llegado allá a Roma, había algunos cristianos que ya él conocía y tenía este deseo para compartir la fe y ayudar a los cristianos, y por eso quería llegar.
Y sabemos que como no podía llegar, pues escribió este libro de Romanos. Mira versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pablo desea ir para Roma para compartir un don espiritual. Ese don creo que fue el evangelismo. Enseñar a ser firme en Dios. Y quizás darle algo a ellos para ayudarle a estar firme en Dios. O puede ser un don sobrenatural que Dios le dio a los apóstoles que ahora quiere llevar a ellos. Para comunicar algún don espiritual a fin que ellos sean confirmados, que sean firmes en el Señor. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confrontados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Hermanos, versículo 11 es algo que Pablo quería para ellos. Versículo 12, Pablo no solamente quería hacer de bendición a ellos, pero quería recibir también. Dice, para ser mutuamente confortados. Pablo sabía que por la fe que nos es común entre ellos, ellos tenían algo para darle a él también. Los dos pueden animarle en la fe o ser animados en la fe. Hermanos, confiando en Dios en algunas situaciones es difícil. Pero nosotros tenemos a otros hermanos para ayudarnos en estos momentos, para levantarnos y animarnos en la fe. Unos a otros, yo te necesito a ti, tú necesitas a mí, y nosotros juntos podemos trabajar para mutuamente confrontarnos o ayudarnos, animarnos en la fe y tener esa comunión. Pero Dios no desea que estemos solos en nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que ver cómo otros confiaban en Dios y nos ayuda a nosotros también a confiar en Él. Esta es la razón que venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia para ser animados entre otros hermanos y tener esta comunión entre hermanos y ayudarnos y orar unos por otros y decirle que estoy orando por ti en sus peticiones. Y sabemos que Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25 dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veas que aquel día se acerca. No solamente venimos para la predicación y aprender del Señor, pero es importante que tenemos esa comunión con otros en la iglesia. Animarnos en la fe. Y tenemos dones espirituales, un don espiritual que Dios te dio a ti en el momento de salvación para la edificación de la iglesia y para ser de bendición a otros. Yo utilizo mis dones espirituales para ser de bendición a ti y los dones espirituales tuyas pues son de bendición a mí. Dios lo utiliza para edificar la iglesia. Versículo 13, capítulo 1, versículo 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me ha propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo estaba estorbado por circunstancias externas. No podía ir. Por eso tenemos esta carta de Romanos. Como no podía llegar, escribió. Podía ser porque Dios no deseaba en ese momento para Pablo llegar a Roma. Quizás Dios quería que vaya a otros lugares primero. O podía ser que Satanás, quien a veces tiene permiso divino para evitar algo. Sabemos que Pablo menciona eso en
Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Podía ser que la iglesia que estaba Pablo necesitaba un poquito más y no podía llegar a Roma. Ahora, este fruto que Pablo habla es de salvación, es la edificación de los santos. Cuando dice ahí en versículo 13, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los gentiles. El fruto que llevó él como apóstol a los gentiles, llevarle salvación, llevarle el evangelio, y también a los que son cristianos, llevarle a enseñarle a ser firme en Cristo. Los gentiles han recibido a Cristo y quiere que ellos tengan la misma oportunidad en Roma. Roma había mayormente los judíos allá. Mira versículo 14, dice Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Pablo sabía y entendía que él tenía una deuda con Roma y él quería ir para allá para pagar para esa deuda. Roma tenía una orden de paz, Roma tenía un sistema de transportación al mundo, y Pablo se aprovechaba de las cosas que Roma ofrecía al mundo, y Pablo lo utilizaba para llegar a otros lugares para compartir el evangelio. Y Pablo ahora dice que yo soy deudor a ellos, y por esa razón yo quiero ir y llevar el evangelio a ellos. Algo que yo puedo dar a Roma es llevarle el evangelio a ellos para que ellos tengan vida eterna. Y ahora quiere darle gracia por llevando el evangelio a ellos. Y Pablo está compartiendo que aunque es apóstol a los gentiles, el evangelio es para todos. Sea pobre, sea rico, sea profesional o no, judío o gentil, todos necesitan a Cristo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Hermano, escuche bien. Muchas veces nosotros no queremos dar un tratado a un deambulante, porque son diferentes que nosotros, o porque tienen un olor diferente, o porque no aparece como a mí, y no le damos un tratado a ellos porque pensamos que son diferentes, pero los deambulantes necesitan a Cristo. No podemos decir, pues tú no estás vestido en esta manera, en Iglesia Nueva Vida solamente son los que se ponen corbatas y se visten bien. Si no estás vestido en esta manera, no puedes venir a nuestra iglesia. Pablo está diciendo que el evangelio es para todos. Por eso dice a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, yo soy deudor a ellos. Yo tengo algo que ellos necesitan. Yo tengo el evangelio para ellos, para compartir eso a ellos. Cristo murió para todos. Nosotros podemos decir que somos deudores a los inconversos, en la manera que nosotros tenemos algo para ellos. Tenemos la palabra, la verdad, para que ellos vengan a Cristo, los que no lo conocen, y tenemos que compartirlo a ellos. Recuerda, hermanos, que Jesús pagó nuestra deuda en la cruz. Terminamos aquí en versículo 15. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Interesante que irse a cuenta en cuanto a mí. La otra vez vimos que quería hacer la voluntad de Dios, pero ahora está diciendo que en cuanto a mí. Muchas veces, hermanos, cuando estamos fijados en algo tanto y seguimos orando por eso, a veces Dios nos da eso lo que estamos orando,
pero no en la manera que nosotros pensamos o lo queremos. Pablo quería tanto ir a Roma. Lo pedía y lo pedía y lo pedía, que Dios dijo, te lo voy a dar, pero en mi manera. Y Dios le dio el privilegio de ir a Roma 2 veces, pero 2 veces en la cárcel. Estaba ya por 2 años en la cárcel, en un hogar, con un soldado con él. Pero esa fue la manera que Dios iba a permitir que Pablo llegue a Roma. No como Pablo quería llegar a esta iglesia él solo, pero en la manera que Dios le permitió, que le dio pan gratis, ¿verdad? Se fue un barco, no tiene que pagar porque el gobierno de Jerusalén, por lo que estaba acusándole a él, le llevaron sin pagar. Tenía un soldado con él, no tiene que pagar. Dios lo hizo en su manera. Muchas veces queremos algo tanto que, aunque estamos orando, queremos empujar a Dios a hacer lo que nosotros queremos. A veces Dios nos da lo que queremos, pero en su manera. Y Pablo está preparado para ir a Roma. Tiene un deseo para llegar, pero tiene que esperar al tiempo de Dios y en su manera. Hermanos, esta noche, mirando como aplicación a este deseo que Pablo tenía a ir a Roma, algunas cosas o 3 cosas que podemos aprender de este deseo de Pablo es estos 3, y quiero terminar dando esta aplicación. Número 1, tenemos que orar. Pablo oró constantemente para llegar a Roma. Número 2, tenemos que planificar. Pablo planificó y tenía todo preparado en la manera que iba o quería ir a Roma, pero él esperó a la voluntad de Dios. Y número 3, tenemos que esperar al tiempo perfecto del Señor. Tenemos que orar, tenemos que planificar y tenemos que esperar. Muchas veces cuando una persona está orando por un trabajo, Alex está orando por un trabajo, utilizo su ejemplo, está orando por Dios dar su trabajo, está planificado. Una persona que necesita un trabajo no se va a sentar en su casa y esperar que Dios traiga su trabajo a él. Tenemos que orar, sí, Dios, yo necesito un trabajo, pero yo tengo que planificar. Tengo que llegar a los lugares y firmar, llenar un resumen y sé lo que tengo que hacer y planificarlo. Y después esperar al tiempo perfecto del Señor. Y cuando Dios diga, Alex, es tiempo de trabajar, pues Dios le va a dar ese trabajo a Alex. Dios es más sabio que nosotros. Dios sabe exactamente cuándo darte la petición que tú tienes delante de Él. Que ese tiempo perfecto que Dios va a contestar, tú y yo lo queremos ahora en este momento. Señor, te presento esta petición, pero que mañana por la mañana esta petición sea contestada. Dios sabe y tiene planificado que va a contestar su petición en su tiempo, y te prometo que ese tiempo va a ser un tiempo perfecto. Dios contestó la petición de Pablo a ir a Roma, no en la manera que Pablo deseaba, pero gracias a Dios que Dios no contestó su petición la primera vez. Cuando Pablo pidió, Dios, quiero ir a Roma, qué bueno que Dios dijo no ahora, porque si Dios le permitió ir la primera vez, nosotros no vamos a tener el libro de Romanos. Nosotros estamos estudiando Romanos porque Dios dijo no a Pablo la primera vez. Y porque Dios dijo no, que no era tiempo, Pablo escribió este libro a esta iglesia, y tú y yo tenemos el privilegio para tenerla y estudiarlo, porque Dios dijo que no era tiempo. Dios muchas veces dice que no a nosotros. Quizás no dice no para este tiempo, pero en lo futuro Dios lo contesta en su manera.
Tenemos que orar, tenemos que planificar y tenemos que esperar. Hermanos, no sé cuántos de esos tres tú estás en este momento. Es posible que está en el primer paso, está orando por algo que tú tienes delante del Señor. Es posible que tú estás orando y también estás planificando en preparación para Dios contestar esa petición que tú tienes delante de Él. Y ahora más importante es el tiempo de espera. Esperar al tiempo perfecto del Señor. Este es el orden que Pablo nos enseña a nosotros. Orar, planificar y esperar. Y esta noche queremos utilizar esta misma manera que Pablo usó para nosotros en nuestra vida y nuestras peticiones. Orar, planificar y esperar. Vamos a estar en pie esta noche y vamos a orar al Señor, da gracia, y vamos a poner esto en práctica un momento. Así en pie, vamos a estar en pie y vamos a orar, y con sus ojos cerrados, quizás tú tienes una petición delante del Señor en este momento, está orando y está planificando, y ahora está en ese momento de espera. Como Pablo esperaba al tiempo perfecto para ir a Roma, es posible que tú estás esperando también para Dios contestar esta petición. Y es posible que esta noche tú estás diciendo: Dios, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar? Dios, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar para esta petición que tengo delante de ti? No sé por qué Dios está esperando, dejando esperar, pero yo sé porque Él tiene algo mejor, o tiene el tiempo perfecto para después contestar su petición, pero tenemos que esperar en el tiempo de Él. No trate de contestar su propia petición en su propio tiempo. No diga: Dios está tomando mucho tiempo, lo voy a hacer yo. A veces pensamos que Dios está contestando y realmente no está contestando. Tenemos que orar, tenemos que planificar y tenemos que esperar. Y cuando practicamos esos tres y esperamos al tiempo perfecto del Señor, Dios contesta de una manera preciosa y perfecta en esa petición. Yo estoy seguro que Pablo miró atrás y dio gracias que Dios no contestó la primera vez. Nosotros damos gracias que Dios no contestó la primera vez porque tenemos el libro de Romanos con nosotros y la disfrutamos. Yo sé que tú vas a mirar atrás y da gracias, Señor, que no contestó la primera vez. Señor, esta noche te damos gracias porque tenemos el privilegio de orar y hablar contigo. Señor, sabemos que tú eres más sabio que nosotros y tú conoces el futuro de nuestra vida, y tú conoces cuándo es mejor para contestar nuestras peticiones. Pero tenemos que seguir orando como Pablo siguió orando por ese privilegio de ir a Roma. Pablo esperó mucho tiempo para ir. Vemos que trató una vez y tú no permitiste que llegue en ese momento. Muchas veces nosotros tratamos y tú no permites que esa petición sea contestada en ese momento. Es posible que esta noche tú le estás diciendo a algunos: espera un momento. Todavía no es tiempo para contestar esa petición. Pero pronto te lo voy a contestar. En el tiempo perfecto yo voy a contestar esa petición. Solamente espera por mí. Orar, planificar y esperar. Oh Señor, gracias porque tú contestas las peticiones en tu tiempo perfecto. Yo puedo mirar atrás en mi vida y dar gracias que yo esperé en el tiempo perfecto tuyo. Yo mirando atrás en mi vida sabiendo que si yo lo hice en mi manera, el daño que yo podía hacer. Señor, danos sabiduría para esperar al tiempo perfecto. Ayúdanos a orar, ayúdanos a planificar y ayúdanos a esperar.
Señor, gracias por el privilegio de estudiar este libro de Romanos. Va a ser un libro a veces difícil para entender, pero qué bendición es que Pablo está enfocado en el Evangelio, para que ellos en Roma puedan conocer al Señor. No importa quién son, sea pobre, sea rico, sea judío, sea griego, todos necesitan a Cristo. Señor, ahora que vamos a terminar en este último himno, Señor, que tú nos lleves bien a nuestro hogar, que podemos regresar otra vez este domingo para seguir recibiendo de tu palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que han llegado y han disfrutado de este libro de Romanos. Te pido esto en nombre de Jesús. Amén.